Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando, como siempre, un día al 200% y luchando por vuestros objetivos. Hoy quiero hablaros de algo muy importante y en el que soléis fallar todos vosotros a la hora de cuando estéis peleando por vuestros objetivos, ¿no? Y es como digo, es la capacidad, ¿no? La capacidad de concentración. La capacidad de concentración se ve afectada normalmente por, como digo, pues por una falta de autocontrol. ¿Dónde está todo eso incluido? Eso está, como siempre sabéis, en la trilogía Mentalidad Apto, en la segunda parte, En tu propio camino. Es una parte que estuve mucho tiempo, pues eso, analizando las biografías de los mejores, de cómo pensaban los deportistas de éxito, cómo pensaban las mentalidades de éxito y qué es, como digo, lo que marcaba la diferencia entre ellos y las demás personas, ¿no? Voy a ir saludando a todos también y espero que se vaya conectando un poco de más personas, mientras que las plataformas os están avisando, ¿no? Porque ya sabéis que estoy pues aquí en directo en ambos sitios. Buenas tardes, Rosana. Buenas tardes, Diana. Saludos. Saludos a todos. Entonces, como digo, una de las cosas que las que me he dado cuenta, voy con el vídeo, es la falta de autocontrol. Hay veces que a lo mejor estoy haciendo un vídeo y hay personas que a lo mejor me han saltado con alguna respuesta o con alguna cosa que no tiene nada que ver, como por ejemplo, Iván, qué moreno estás. Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que yo estoy dando una información muy potente y tú realmente te estés fijando en qué moreno estoy o en qué libro tengo detrás o en lo que pone en el cartel? Eso, o por ejemplo, hacerme una pregunta como ¿cuántos años tienes? O sea, carece totalmente de sentido, ¿no? ¿Y esto de dónde viene? Pues de esa falta de autocontrol. Es decir, ¿qué pasa? Que el autocontrol, mantener ese foco, esa atención en un punto, cuesta y requiere esfuerzo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el sistema, el cerebro tiene dos sistemas. El sistema uno, que es el impulsivo, y luego el sistema 2, que es el que nos hace pensar. Ante una tarea que normalmente se ocupa el sistema 2, que es la que se ocupa, pues eso, de estos pensamientos, de las operaciones matemáticas, etcétera, como eso requiere esa atención y ese esfuerzo, o al igual que prestar atención a esto que yo estoy diciendo, enseguida el sistema uno, ¿vale? El impulsivo, el cortoplacista, os va a saltar para intentar, pues eso, sacaros de esa atención. Esto es algo que vais a comprobar con un ejemplo que os voy a poner ahora mismo, ¿no? Y es, durante una hora de estudio, de trabajo vuestro, ¿cuánto tiempo sois capaces de mantener la atención sin, por ejemplo, levantaros al frigorífico, levantaros al aseo, o mirar las redes sociales, o mirar el WhatsApp? Entonces, ¿qué pasa? Que esto sucede, ¿por qué? Porque, como digo, ese autocontrol requiere mucha energía, requiere disciplina y requiere atención, que es algo que marcaba, como digo, la diferencia entre las personas que consiguen las cosas y las que no. Las personas muchas veces se enfocan en la cantidad y no es solo en la cantidad, lo digo siempre, es la calidad. ¿Cuál es la calidad de todas esas horas que tú estás dedicando al estudio? Durante esas 14 o 15 horas, ¿tú eres capaz de mantener el máximo tiempo la concentración? Pero como digo, eso requiere esfuerzo. Eso se entrena. Yo utilizo, que es lo que os voy a decir, una de las técnicas que a mí me ha funcionado muy bien para ir, como digo, ampliando esa capacidad cerebral que todos, por otra parte, todos tenemos. Lo que pasa es que hay que entrenarla, hay que desarrollarla. Y es que me establezco breves periodos de tiempo, de trabajo. Entonces, a lo mejor en vez de enfocarme, voy a estar 4 horas, pues me enfoco en periodos de media hora. Cada media hora yo a lo mejor me voy a levantar, voy a pegar un trago de agua o voy a hacer 4 sentadillas para moverme, para no estar, como digo, también todo el día sentado y mover el flujo energético. Entonces, eso es algo que yo hago. ¿Qué pasa? Que cuando mi mente interiora, que es un proceso corto, el cual yo voy a tener que mantener la intención y ese autocontrol, mi mente, digamos, que trabaja en mi favor. Si yo realmente pues me enfoco en que tiene que ser un periodo más largo, al final el sistema uno del cerebro, que es el impulsivo, va a ganar la acción, porque el sistema 2 el del cerebro, el que tiene que pensar, es perezoso, ¿no? Entonces, siempre ya os digo que eso es por falta de autocontrol y el autocontrol requiere atención y esfuerzo. Entonces, es algo muy importante. Pero luego hay otra parte que es donde las personas consiguen, que ya me habréis oído hablar en alguna ocasión de esto, ¿no? O sea, consiguen lograr sus resultados y no dependen tanto del autocontrol, ¿no? Esto ya no solo que se trata, ya me habéis oído hablar de estar en el presente consciente, en el ahora, que es un espacio en el que tú logras esa concentración
y te despojas tanto de tus pensamientos pasados como del futuro y estás en el presente, ¿no? Ahí las personas que logran conectar con esto, que como digo, todos tenemos esa capacidad de entrar en ese presente, logran pues eso, estados de felicidad en los que pierden, tú puedes llegar a perder la noción del tiempo y en esos estados en los que tú eres capaz de desarrollar a lo bestia cualquier tarea que estés haciendo. Ojo, en psicología también habla de estos términos y hay un psicólogo muy famoso a nivel mundial, que me apunta el nombre porque es muy raro, que es el psicólogo Mihail Csikszentmihalyi, hablaba de este proceso ya como el fluir. En ese proceso de fluir, según afirma, las personas son capaces de mantener largos periodos de tiempo, como digo, en esta conexión sin aparente esfuerzo, a lo que le llama él una experiencia óptima. Entonces, como digo, esta experiencia no requiere esfuerzo y es como una atención sin esfuerzo. Tú te conectas con este presente o tú te conectas con esta experiencia óptima y ahí logras, como digo, ese fluir. Entonces, esto es algo que, como digo, analizando las biografías de las personas exitosas, a ellos lo llamaban, ¿no? Que en este estado eran ayudados por la inspiración divina, por la divinidad, ¿no? Cuando eran capaces de eso, de conectar con ese presente, ellos decían o afirman que eran ayudados por esta fuerza o esta conciencia cósmica o como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Pero que eso existe. Entonces, como digo, al principio tenéis que aplicar, pues eso, atención, energía y enfoque en ese punto y trabajar ese autocontrol. ¿Qué pasa? Que como el autocontrol requiere de esfuerzo, la persona, ¿por qué se sale del autocontrol? Porque no es capaz de mantener, o sea, es decir, el autocontrol es más fuerte que la capacidad que tiene la persona de mantenerlo. Luego hay otro estado que os quiero ayudar también, que a mí me ha beneficiado mucho, ¿no? Es decir, si vosotros salís a dar un paseo, en ese momento, un paseo me refiero a una velocidad moderada, en ese momento vosotros podéis experimentar que os van a venir pensamientos que incluso a mí me ha pasado, las mejores ideas me han venido ahí en esos estados. Pero ¿qué pasa si tú en ese momento decides aumentar tu rendimiento? Pues evidentemente vas a necesitar ese autocontrol. Entonces, la capacidad de pensar en ese momento se va a ver mermada, se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener ese autocontrol en mantener ese rendimiento físico. Entonces, como digo, va a ser muy complicado hacer esas dos cosas a la vez. Entonces, como digo, esa facultad de mantener, como digo, ese autocontrol va a ser muy complicada. Entonces, dar un paso a mí me viene muy bien cuando, por ejemplo, tengo a lo mejor la cabeza que estoy haciendo un montón de cosas o que tú puedes llegar a ese bloqueo o que no eres capaz de adquirir ese autocontrol, pues eso es algo que yo utilizo normalmente, ¿no? Para fluir. Entonces, Mm, esto lo digo precisamente por eso, porque hay veces que no os dais cuenta de cómo vuestro sistema uno, el impulsivo, el irracional, ¿no? Se hace con vosotros. Entonces, esto es algo que tenéis que ir trabajando poco a poco, ¿no? Y como digo, cuando yo esté dando un mensaje o cuando estéis estudiando o haciendo lo que sea, tenéis que mantener el foco totalmente, incluso hacer ese esfuerzo, que eso se va a ir trabajando o por contra, como he dicho, es intentar entrar en ese estado del presente consciente, en ese estado del fluir, en ese estado del aquí y del ahora. Y como digo, a mí me pasa sobre todo en varias veces, ¿no? Cuando estoy en la escritura o, por ejemplo, seguramente a alguno de vosotros os ha pasado los que si alguno es pintor, que logra también entrar con este estado, o una persona que, por ejemplo, tenga motocicleta y experimente, digamos, mm, esa conexión cuando va a una alta velocidad. Con esto no digo que cojáis la motora y os vayáis a 200 por hora, ¿no? Entonces, cuando tú estás en ese estado de, pues eso, de presente, cuando tú logras conectar con esa conciencia y experimentar esa sensación de placer o de fluir, como llamaba la psicología. Así que chicos, os lo digo, ir aplicándolo día a día, intentar mantener el enfoque, esto se entrena, como digo, ya sabéis, la neuroplasticidad del cerebro es algo que se ha demostrado que no termina con una cierta edad, ¿no? Es decir, el cerebro sigue creciendo y sigue mejorando. El problema es que, evidentemente, cuando somos mayores o a medida que van pesando o se van acumulando esos años, cuesta más. Pero como digo, antes se creía que a los 40 años o por ahí, la neuroplasticidad, esa capacidad de amoldarse o de aprender,
digamos que se vea mermada y no es así. Hasta el fin de los días tenemos esa neuroplasticidad. Es cuestión, como digo, de como los músculos de trabajarla. Así que, si no tenéis aquí alguna cuestión más, voy a seguir con mi autocontrol, porque aún tengo que estudiar, tengo que, pues eso, escribir algo más. Y bueno, voy a dar paso a hola, buenas tardes a todos, como digo de nuevo, a los que se hayan incorporado más tarde, y os voy a ir saludando a todos. Javi, vamos a tope, Ciudad con Encanto, Diana Zaira, así tenemos el mejor. Muchas gracias. Claro, Javi, la gente desvía la atención. Entonces es súper importante. ¿Pero por qué desvían la atención? Porque la capacidad suya es inferior pues eso, a la tarea. Es decir, no tiene esa capacidad de mantener el autocontrol. Y eso, como digo, hay que entrenarlo. Lofer87, un saludo. Merche Wanda, saludos. Hola Miriam Echevarría, buenas tardes. Movimiento Azul. Escribir da un enfoque total. Yo lo digo, hay veces que eso, que cuando yo logro, porque a mí me pasa cada vez, afortunadamente cada vez me pasa más, pero cuando yo logro abstraerme y ojo, no aplico ese autocontrol de esfuerzo, no, yo logro estar en ese presente y conectar, a mí se me pasa a lo mejor una hora y ahí justo es como empiezan a venirme un montón de ideas, ¿no? Y como digo, cuando a lo mejor sí que estoy en la otra faceta en la cual estoy aplicando autocontrol, cuando llega un punto en el que me bloqueo, porque os digo que os puede pasar, es cuando corto la tarea, no me enfoco en seguir y me voy a pegar un paseo. Cuando me voy a pegar un paseo y empiezo a fijarme en el alrededor, las ideas, como digo, empiezan a fluir. Y ahí os digo que me han empezado a pasar las mejores ideas de toda mi vida. Pero para que veáis cómo opera la mente y cómo operan estos sistemas y que no es solo cuestión de la divinidad, como mucho, porque hay gente que aquí puede ser no creyente, ¿no? Sino que ya la psicología, y sobre todo este psicólogo de reconocido prestigio mundial, ya lo dice, ¿no? Ese estado de fluir. Y cuando tú fluyes sin resistencias, es cuando sucede esa experiencia óptima. Esa experiencia óptima de disfrute, de felicidad, de no tiempo, no espacio, no nada, solo estás tú en el aquí y en el ahora. Y ya os digo que si lográis conectar con esa frecuencia, con ese momento presente, vais a disfrutar bastante. O sea, es increíble, ¿no? Así que chicos, pues me voy a despedir, voy a seguir trabajando. Merche Wanda, conseguí coger el coche por autopista en cuarta, con tu trilogía al lado. Un ataque de pánico que ahora llamo adrenalina y dos valerianas. Pero ven, Merche, después de un montón de años, o sea, yo me alegro que la trilogía y todas estas técnicas, como también, como por ejemplo digo, en tu propio camino, que es lo que os estoy expresando ahora, esta técnica del autocontrol y esta técnica, como digo, que es la que tienen las personas exitosas, como digo, tienen el autocontrol y luego son capaces de conectar con el estado del fluir. Os la he querido referenciar aquí para que seáis conscientes de cuál es la diferencia y que vosotros podéis adquirir a ese presente, a ese ahora y a ese autocontrol. Es cuestión de trabajarlo, ¿no? Entonces, Merche, me alegro mogollón que, pues eso, que la trilogía, que la mentalidad apto te haya ayudado, pues eso, a superar ese miedo, esa barrera mental que tú tenías con el coche, ¿no? Y que te estaba limitando. Fíjate el abanico de posibilidades que se te abren ahora después de tú un montón de años ser capaz de conducir por la autopista, como tú bien dices, sin que te entre un ataque de pánico. Entonces, es súper importante y como digo, hay que trabajar el autocontrol, centraros en lo que estáis haciendo, intentar no evadiros en cosas superfluas, en no distraeros. Y cuando estéis trabajando, como digo, periodos cortos, esos periodos cortos de atención, energía y enfoque, vuestro sistema os va a ayudar, vuestro cerebro os va a ayudar porque es algo que no va a ser él piensa que no va a ser una gran tarea porque pues va a ser un espacio cortito. Fijaos lo que dice Merche, chicos, 10 años de bloqueo. Y ahora, gracias a la trilogía, ha podido volver a coger el coche, se ha empoderado a la acción y ha sido capaz de coger el coche. O sea que, fijaros, la mente como muchas veces, no, muchas veces no, la mayoría nos limita. Y yo, Merche, o sea, desde aquí te doy las gracias por darme este testimonio delante de todas estas personas que me estén viendo y bueno, yo estoy súper agradecido que puedas dar, como digo, esta experiencia tuya y cómo te ha ayudado la trilogía a romper esos límites, a romper esas barreras mentales, que es por lo que estoy aquí,
incansablemente un día tras otro, dando técnicas, dando cosas que es eso, yo voy aprendiendo, voy interiorizando y sobre todo, como digo, aprendo de los mejores. Entonces, como siempre, para daros el servicio, para daros lo mejor, para que tengáis esa energía, para que podáis romper esos bloqueos, esas situaciones que no sabéis cómo hacer, pues como digo, para eso estoy yo. Ese es mi propósito, esa es mi idea y por eso trabajo tanto, ¿no? Se me acaban las vacaciones, mañana vuelvo al trabajo, a mi doble trabajo, al policial y al aquí. Y chicos, os digo que ese autocontrol se trabaja aquí, se trabaja como he hecho yo estos 15 días de vacaciones, aprovechando para trabajar el doble. No yéndome ahí a disfrutar, sí, he tenido mis cortos espacios de disfrute, pero yo sobre todo trabajo la mente a diario. Trabajo la mente a diario, pues eso, pues con tochos de libro como el que tenéis aquí, enfocados en el cerebro, enfocados en la mente y enfocados en lo que dicen los mejores. Si tú te enfocas en lo que dicen los mediocres, tendrás unos resultados y una vida mediocre. Si tú te enfocas y aprendes en lo que dicen los mejores, vas a ser uno de ellos. Ojo, os lo digo, es cuestión de tiempo, de trabajo y de paciencia y de saber mantenerte ahí. Saber mantenerte con ese autocontrol, volvemos a lo mismo, de decir, yo me quedo aquí, pase lo que pase. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo consiga. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue la meta. Esa es la única forma de hacerlo, chicos. No hay otra. Aunque creáis que sí. Pues nada, chicos, lo digo, lo voy a dejar aquí, voy a seguir trabajando. Si os ha gustado, ya sabéis, adquirir la oferta de la trilogía, que como veis, los testimonios tanto de Merche, Ciudad con Encanto o otras muchas personas, os está ayudando a romper esos bloqueos. Hola, Caro, os está ayudando a romper esos bloqueos y sobre todo a superar esas limitaciones, ¿vale? Y ya no solo eso, sino con el apoyo de que yo estoy aquí en los vídeos, dando consejos y luego ya sabéis que fuera de cámara, a través de los mensajes, os pido paciencia porque sois muchos ya, pues os voy atendiendo poco a poco y conforme los espacios de tiempo me van posibilitando, ¿no? Así que gracias, gracias. Si queréis adquirir la trilogía, www.mentalidadapto.com. Lo voy a dejar aquí en las notas del episodio. O www.ivangomezlopez.com. Un programa de transformación personal que no lo vais a encontrar en el mercado. Mentalidad y superación personal. El cerebro y el físico. Lo tenéis todo en uno. Así que el tema está en vosotros. ¿Vais a tomar acción o vais a seguir con lo mismo de siempre, con las mismas acciones, con los mismos pensamientos, con los mismos hábitos que inconscientemente os están llevando a los mismos resultados? Ahora hay que volver a hacerlo, Merche. Pues es cuestión de hacerlo, no lo pienses. La gente me dice, Iván, ¿tú cómo lo haces? Lo hago, no lo pienso. Yo enchufo la cámara, tengo una idea y ya está. Y no estoy 2 horas, ay, pues esto no. No. Eso sabéis por qué os pasa, porque estáis demasiado enfocados en vosotros. Enfocaros en lo que vais a producir, en el resultado, en la mejora que vais a experimentar. Cuando tú te lances ahí, ahí es cuando tú vas a fluir. Precisamente. Es una bomba, dice la trilogía, dice Javi. Muchas gracias. Gosalve, 17. Pero Merche, tiemblas, pero ya lo has hecho. Es cuestión de repetirlo. ¿Por qué? Porque sales de tu zona de confort y tu mente se resiste. Pero como has visto, no ha pasado nada. Tú has cogido el coche después de 10 años. Pero te enfocas mucho en ti. O sea, no te enfoques en ti. Normalmente hay veces que cuando estamos con un montón de autocontrol, vuelvo al autocontrol para que veáis, pues hay veces que os agotáis, porque esto agota, os lo digo, mentalmente, y no sois capaces de hacer otra tarea, salvo una excepción, que no os quedará más remedio. Si en tu vida no te queda más remedio que hacer eso, aunque tú estés agotado, lo vas a hacer. Entonces, Merche, si a ti no te quedará más remedio que volver a coger el coche, tú vuelves a coger el coche. Pero estás negociando eso. Entonces, Merche, como digo, no te centres en eso. O sea, le estás dando poder, donde va la atención, allí fluye la energía. Y eso se está expandiendo, le estás prestando demasiada atención a eso que te pasó hace 10 años, que está activando las mismas redes neurales y activando los mismos viejos programas inconscientes. Pero ya lo has hecho, fíjate, después de 10 años lo has hecho. Premiate ahí. Premiate ahí y vuelves a hacerlo. Pero tiemblas porque te enfocas en lo mismo. Si después de 10 años has conseguido hacerlo, ahora es cuestión de repetir. Eso es como si yo hago un vídeo y al principio tiemblo, claro, al principio de los principios, hace 2 años temblaba,
¿Yo qué hago? Si me quedo en mi zona de confort y no vuelvo a hacer ninguno, pues a los 10 años, cuando me vuelva a someter, me va a costar más. Es cuestión de hazlo. Hazlo, Merche, hazlo. Claro, fíjate, me sentí libre. Ahí está, porque lograste conectar con ese presente, con ese ahora. Y lograste entrar en ese disfrute, en esa pérdida de tiempo, de espacio. Como eso les pasa a los motoristas. A los motoristas, a los escritores, a los pintores, ¿no? Logran abstraerse y entrar en esa conciencia. Pero como yo, todos lo podéis hacer. Todos. Antes se pensaba que no, que solo era, que estas facultades solo eran para ciertos maestros espirituales. No es así. Vale, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Millones de gracias, gracias por estar ahí. Si os ha gustado, compartir, darle al me gusta y, como digo, al igual que la vida sigue, el crecimiento tiene que seguir. Chao, chicos.